El trabajo que a continuación se va a presentar es titulado Estrés de conciencia relacionado con el cuidado espiritual del profesional de enfermería. Como introducción tenemos que los pacientes requieren que sus necesidades sean cubiertas con un enfoque holístico y no solamente biológico, lo que ha hecho necesario rescatar el aspecto humano, espiritual y transpersonal en todos los ámbitos del profesional de enfermería. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2015, el estrés es uno de los principales problemas sanitarios que hoy vive la sociedad. Este conlleva a una falta de congruencia entre la demanda interior, deseos, inclinaciones, creencias, normas, valores y las acciones tomadas como las demandas externas, lo que puede desencadenar un conflicto de conciencia cuando existen demandas en las cuales se deben tomar decisiones contrarias a las que se saben correctas. Desde el punto de vista ético, en el profesional que atiende a personas enfermas, quienes lo experimentan a menudo en situaciones contradictorias con las exigencias éticas, cuando se sienten incapaces de proporcionar atención de calidad que y su deber les exige, o cuando no cumplen con los estándares de rendimiento y calidad establecidas. El cuidado es la base fundamental del quehacer del profesional de enfermería. Por tanto, la planeación debe de ser individualizada y orientada a buscar la satisfacción de las necesidades de quien demanda sus servicios. El cuidado espiritual es un componente fundamental en la integración y el holismo en los cuidados de enfermería que han sido incluidas de manera implícita o explícita en la atención. La conceptualización de la espiritualidad en la literatura de enfermería adquiere dos formas, la religiosa y la formalización. De acuerdo con lo anterior, es necesario conocer si existe relación entre el estrés de conciencia y el cuidado espiritual brindado por el profesional, por lo cual se realizó un estudio descriptivo correlacional de corte transversal en el que se incluyeron a 83 profesionales de enfermería con un muestreo no probabilístico a disponibilidad. Para recolectar la información se utilizó una cédula de datos sociodemográficos, la escala de estrés de conciencia SSQ y la escala de evaluación de la espiritualidad y cuidado espiritual. Los profesionales se incluyeron a profesionales de enfermería de base con contratación estatal que aceptaron participar en el estudio. El estudio se apegó a la Ley General de Salud en materia de investigación, obteniendo la aprobación por parte del Comité de Ética en Investigación de la Unidad Académica de Enfermería, y para cada uno de los participantes se le entregó lo que es el consentimiento informado. Para realizar el análisis se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 23 para en los resultados, al realizar la evaluación de la consistencia interna de los instrumentos, pues se encontró que estos obtuvieron un alfa de Cronbach aceptable superior al punto 800, ambos, y sus subescalas. De acuerdo con los datos personales y laborales de los profesionales de enfermería, se encontró que el 85.5% de estos eran del sexo femenino, casados, 63.9%, el 68.7% con un nivel académico de licenciatura, una contratación laboral como licenciados en enfermería, el 65.1%. La mayoría se encontraba laborando en los servicios de medicina interna y cirugía con un 33.3% respectivamente, y un horario laboral del turno matutino con un 30.1%. En cuanto a la edad, se presentó que el promedio tenían 38.23 años, una experiencia laboral de 12.87 años y años o tiempo en el servicio actual 1.45 años. En cuanto a la escala de estrés de conciencia, en la subescala de demandas externas se encontró que el 60.2% refirió que al menos una vez y más de una vez en 6 meses le faltó tiempo para brindar cuidado y atención que el paciente necesitaba, y el 55.4% reportó que al menos una vez y más de una vez esto le provocó conflicto de interés o de conciencia. El 59% nunca se ha sentido obligado a brindar atención que le haga sentir mal, y el 61.4% informó que esta situación nunca le ha provocado estrés de conciencia.
El 66.3% reportó que al menos una vez y más de una vez en 6 meses ha tenido que enfrentarse a exigencias en su trabajo con las que no está de acuerdo, y el 55% de estos, esta situación al menos y más de una vez le provocó el conflicto de conciencia. El 38.5% de los profesionales de enfermería reportó haber evitado al menos una o más veces en 6 meses a pacientes o familiares de pacientes que necesitaban ayuda o apoyo, y de estos el 32.5% de los participantes esta situación les generó una o más de una vez el conflicto de conciencia. Así mismo, los profesionales de enfermería en la subescala de demandas internas, el 61.4% reportó que nunca en su vida privada es tan demandante que no tiene energía para dedicarse a su trabajo como desea hacerlo, y el 71.1% de los participantes esta situación nunca le provocó conflicto de conciencia. Sin embargo, el 6% de los profesionales reportó más de una vez en 6 meses y el 1.2% todos los días es que esta situación les provocó un conflicto de conciencia. El 49.4% reportó que su trabajo en el cuidado a la salud al menos una vez y más de una vez en su vida le ha sido tan demandante que no tiene energía para dedicarse a su familia como desearía, y el de estos, el 46.9%, al menos una vez y más de una vez en su vida esta situación le creó un conflicto de conciencia. El 57.9% al menos una vez y más de una vez en la vida ha sentido que no cumple con las expectativas que los demás tienen hacia su trabajo. Asimismo, esta situación al 45.7% al menos una vez o más de una vez le provocó un conflicto de conciencia. El 46.9% reporta que al menos una vez y más de una vez en la vida ha tenido que reducir sus aspiraciones de brindar una buena atención, y de estos el 40.9% de los profesionales alguna vez o más de una vez en la vida esta situación le ha provocado conflicto de conciencia. En cuanto a la escala de evaluación de la espiritualidad y el cuidado espiritual, se encontró que en la subescala de percepción de la espiritualidad, el 51.8% refirió que la espiritualidad tiene que ver con la búsqueda del significado de las situaciones buenas o malas. El 82% reportó que la espiritualidad se relaciona con tener una sensación de esperanza y propósito en la vida. El 60.3% refirió que la espiritualidad tiene que ver con la manera en la que se enfrenta a su propia vida, el aquí y el ahora. El 56.7% reportó que está totalmente en desacuerdo en que no cree que la espiritualidad esté relacionada con la creencia y la fe. Asimismo, en la subescala de percepción del cuidado espiritual, refirió estar de acuerdo y totalmente de acuerdo que las enfermeras pueden brindar cuidado espiritual a través de acordar reuniones con sacerdotes, pastores, si así lo requieren, demostrar amabilidad, preocupación y empatía, pasar tiempo con el paciente dándole apoyo y ánimo, al escuchar a los pacientes y darle tiempo para discutir los temores, representando la privacidad, dignidad y creencia religiosa, promoviendo al paciente encontrar un significado y propósito a su enfermedad, y la espiritualidad es una fuerza unificadora. En la subescala de percepción de la religiosidad nos dice que no solo se incluye a la iglesia, que no se cree que la espiritualidad incluye aspectos como el arte, la creatividad y la expresión. Se encuentra totalmente en desacuerdo en que la espiritualidad incluya la moral, es decir, las normas y las reglas. Y en cuanto al cuidado personalizado, refieren estar de acuerdo que la espiritualidad tiene que ver con las necesidades de perdonar y ser perdonado. Reportó estar de acuerdo y totalmente en desacuerdo que la espiritualidad incluye la moral, y estuvo de acuerdo en que la espiritualidad involucra las amistades y las relaciones interpersonales.
Al asociar el estrés de conciencia y el cuidado espiritual, se observó que no hay significancia entre los datos de estrés de conciencia y cuidado espiritual de subescalas. Solo se presentó una correlación negativa con las variables de índice general de estrés de conciencia y el cuidado espiritual, por lo que significa que a mayor estrés de conciencia, menor cuidado espiritual. Se puede concluir que debido a que existe una correlación negativa entre el estrés de conciencia y el cuidado espiritual, es necesario que los profesionales de la salud en sus actividades diarias eviten aquellas actividades que se las generan y con esto mejorar el cuidado espiritual que necesitan los pacientes. Aquí están algunas de las referencias utilizadas. Gracias.